Y vamos a empezar por la primera, que es esta que tenéis aquí. Es una opción bastante desconocida. No es, ya digo, la más famosa, la que más suena, la que más se hacen vídeos sobre ella. Pero básicamente lo que estáis viendo es el Kai Ka-1, el avión de Korean Aerospace Industries, avión surcoreano, el Ka-1 Wonbi, que es la versión armada del KT-1. Es un biplano en su versión de entrenamiento. Vale, siempre que veáis, también quiero dejar una cosa clara para dar contexto, siempre que veáis o escuchéis que lleva la letra A, es para señalar e indicar que es un avión de ataque. Si veis que lleva la letra T, es para señalar e indicar que es un avión de entrenamiento. Entonces, en este caso, la versión que interesaría a Guatemala o que le interesaría a cualquier país que quisiera comprar un caza o un avión de combate es la versión de ataque, el KA-1. Como digo, es un aparato surcoreano, es biplano. En la versión de ataque, aquí detrás, que no estáis viendo a nadie, ni en uno ni en otro, debería ir un oficial de armas encargado de controlar el armamento y otros aspectos del avión. Y aquí el piloto delante. En la versión de entrenamiento, detrás se situaría el instructor, pero como ya digo, esa no nos importa, no nos interesa, no la vamos a tener en cuenta. Vale, así como datos generales, para que tengáis un poco de introducción al avión, es un avión del año 2000, es decir, fue introducido en la Fuerza Aérea Surcoreana en el año 2000, con lo cual ya es un avión con cierto desarrollo, también con algunos cuantos años el concepto de diseño, pero lo más positivo de este avión es que se encuentra actualmente en producción, hay una línea de montaje, lo cual es bastante positivo porque quiere decir que el avión está teniendo éxito comercial, el avión está siendo exportado, de hecho hay más de 175 ya construidos, aunque también hay que decir que solo Corea del Sur opera la versión de ataque. En la versión de entrenamiento que comentábamos antes por encima, Indonesia, Perú, Turquía, Senegal y otros muchos, pues la operan. Entonces, esto es muy positivo, ¿no? El saber que el avión está siendo fabricado, el avión está despertando interés internacional, el avión se le espera muchos años de mejoras, de continuar con el desarrollo del mismo. Por tanto, esto es una buena señal y este ya es el primer factor positivo que tenemos. Un avión en producción, un avión con expectativas y un avión que interesa. Vamos a pasar ahora a comentar las capacidades, el rendimiento básico, algunas capacidades que son claves, sobre todo cuando hablamos de este tipo de aviones de combate. Y en primer lugar tenemos la velocidad máxima. Como buen turbohélice que es, tenemos que su velocidad máxima es subsónica, es obvio, creo que a nadie le sorprende este detalle. 574 kilómetros por hora sería la velocidad máxima. En cuanto al alcance, aquí hay dos variantes. En primer lugar, sin contenedores de combustible, que serían 1333, un alcance promedio, incluso yo diría bajo, teniendo en cuenta que es un turbohélice. Pero en la versión con contenedores de combustible, como la que estáis viendo en la imagen, aumenta, obviamente, considerablemente. No sé exactamente los kilómetros exactos que le aportan los depósitos de combustible. Os puedo decir que cada uno tiene 190 litros de combustible y yo he sacado más o menos un cálculo de unos 600 a 800 kilómetros. Entonces, con estos depósitos de combustible, el avión podría volar más de 2.000 kilómetros. Más de 2.000 kilómetros podría ser un alcance considerable. El techo de servicio es otra característica que podemos tener en cuenta. No es una característica muy importante cuando hablamos de turbohélices, es más importante cuando hablamos de los aviones tipo Leaf, pero en este caso tendríamos un techo de servicio de 11.580 metros, que está bastante bien, o sea, para ser un turbohélice no está nada mal. Y después hay otra característica que os quiero comentar para que tengáis en mente el avión, y es el régimen de ascenso. ¿Qué quiere decir el régimen de ascenso? Muy fácil, la capacidad que tiene para ascender el avión, la velocidad a la que puede ascender el avión hacia arriba, que en este caso se situaría en los 16,2 metros por segundo, ¿vale? Está en parámetros generales, o sea, está bien equilibrado, no es de los que más destacan esta capacidad, ni es de los que menos, o sea que está, como digo, equilibrado. Esto básicamente es para entender la maniobrabilidad que tiene el aparato, que en cierto tipo de combates pues, puede ser importante. Cuando se hace apoyo aéreo cercano, el avión tiene que pasar muy cerca del suelo, tiene que pasar muy despacio y la maniobrabilidad es importante.
Entonces, otra característica importante, aunque aquí no he encontrado la carga útil, sí he encontrado la carga máxima al despegue. Es decir, tendréis que quitar algunos kilos, ¿vale? 3.300 kilos es la carga máxima al despegue, pero bueno, esto tenéis que quitarle obviamente combustible y algunos otros factores. Entonces, la carga útil realmente es algo inferior, pero bueno, está bastante bien también. Si fueran 2.500 kilos, yo creo que es satisfactoria. Entonces, bueno, cosas interesantes del avión también comentaros en cuanto a la parte más electrónica, que tiene Glass Cockpit, básicamente tiene todos los mecanismos para el apuntado y la gestión de combate del piloto. Tiene el sistema de vuelo todo tiempo, es decir, puede volar a cualquier hora del día bajo cualquier condición atmosférica. Y sistema de control de armas EIFF, es decir, el identificador de amigo-enemigo. Bueno, una suite de guerra electrónica básica que nos permite hacer CAS y COIN, es decir, misiones de apoyo aéreo cercano y contrainsurgencia de manera efectiva. Ya está, sin muchas más florituras. En cuanto al armamento, aquí hay un punto negativo que es bastante importante señalar, y es que en armamento solo va equipado con cohetes y con un pod para una ametralladora de 12-70 milímetros. La clásica ametralladora Browning, pero adaptada o fabricada bajo licencia en Corea del Sur. Armamento muy limitado, sinceramente. Es verdad que en un país como Guatemala no se va a utilizar mucho más armamento, como mucho podríamos hablar de bombas de propósito general. Para Guatemala, bueno, puede encajar el armamento con algunas limitaciones, pero el problema de tener tan poco armamento disponible es que te deja un abanico de posibilidades de misiones, un rango operativo bastante escueto, bastante básico. Entonces, bueno, esto es algo a destacar negativamente del KA1. Y bueno, también por último quiero comentar la motorización, ya que el motor me parece uno de los sistemas más importantes. Y en este caso es un Pratt & Whitney modelo PT6A62. Todos los motores que vamos a ver de los turbohélices son de la misma compañía, son de Pratt & Whitney, que es una compañía canadiense, pero depende bastante de Estados Unidos. Nunca es lo más óptimo depender de Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos es un país que tiene un historial de vetos y bloqueos bastante grande. Y en este caso, vuelvo a repetir, la compañía es canadiense, pero un montón de componentes del motor son estadounidenses. Por tanto, es casi como si fuese el motor estadounidense. Estados Unidos tiene un historial de bloqueo bastante grande, de vetos bastante grande, excepto si eres uno de sus mayores aliados. Por ejemplo, un país que seguramente no se comería ningún bloqueo en Centroamérica sería El Salvador. Al resto de países sí le va a ser un poquito más costoso el depender de Estados Unidos en términos de libertad de uso. Entonces, bueno, este es un punto que podríamos considerar como negativo, entre comillas, pese a que es un buen motor. O sea, no me voy a parar mucho en los motores porque todos son Pratt & Whitney. En este caso, el PT6A62 tienen un nombre también un poquito complicado, podrían simplificar un poco los nombres. Es verdad que obviamente esas letras pues tienen una finalidad cada una, pero básicamente en el caso de este es un motor enfocado a la eficiencia, es decir, a consumo bajo más que a la potencia. Entonces, bueno, poco más que añadir con respecto a eso. Tendríamos que hablar del precio ahora, que es probablemente el turbohélice más barato que hay en el mercado, porque cuesta alrededor de entre 6 y 7 millones de dólares. Hay que hablar que este avión tiene una ventaja y es que es producido bajo licencia prácticamente en su totalidad en Perú por la compañía Seman, y si se fabricasen allí, pues seguramente podría ahorrar incluso los costes, algunos costes de transporte, de logística básicos para la venta se podrían ahorrar, con lo cual el precio estaría más cercano a los 6 millones. También hay que hablar de las condiciones de financiación de Corea del Sur, que suelen ser muy buenas, por tanto, a ver, aunque es un equipo muy básico, con un precio muy básico, si le sumas buenas condiciones de financiación, pues mejor, pero aquí sí que podríamos hablar de que Corea del Sur viene prestando esas buenas condiciones, ¿no? Por lo general. Más cositas. A nivel geopolítico también es importante valorar la compra, no solo a nivel de rendimiento, a nivel de características, porque estas compras, cuando se hacen, son compras millonarias que implican una gran inversión,
se hace también con tintes geopolíticos, es decir, de lograr alianzas con países. Entonces, bueno, a nivel geopolítico, ¿qué os puedo decir? Aliarse con Corea del Sur es probablemente una de las mejores cosas que se puede hacer a día de hoy. Lo están rompiendo en el sector de defensa, en el mercado de defensa con sus productos, por tanto, eso es una garantía, el saber que vas a tener muy buenos productos a muy buen precio, pero no solo eso, te abre la puerta a trabajar también en el mercado civil a nivel industrial. Es que te abren muchísimas puertas porque los coreanos son muy dados a la transferencia industrial, sobre todo en cuanto al armamento. Es obvio que Guatemala no tiene capacidad para producir estos aviones, pero sí podría fabricar algunos componentes, con lo cual podría llevar trabajo a Guatemala, podría llevar economía a Guatemala, y esto ya digo en la parte militar, pero en la parte civil también, el empezar a hablar con Corea del Sur y a trabajar con sus empresas, o sea, sería un acercamiento bastante grande. Por tanto, yo siempre recomiendo que se negocie con Corea del Sur en estas compras de defensa, porque es un país que ofrece unas ventajas de transferencia, de conocimiento, de desarrollo a nivel industrial, a nivel civil, muy difícilmente superables. O sea, no conozco probablemente a día de hoy país que te ponga mejores condiciones en todos los aspectos que Corea del Sur. Y si no, que se lo pregunten a los peruanos, que van a vivir un aumento radical de su industria de defensa gracias a Corea del Sur. Por tanto, este avión lo que podría achacar negativamente sería, en primer lugar, poca disposición de armamento, tenemos poca variedad. En segundo lugar, que es un avión más enfocado al entrenamiento, nació como un entrenador y después surgió esta versión de ataque, que es lo que viene siendo habitual en este tipo de entrenadores. Al final, Corea del Sur lo que trataba era de lograr un avión de superioridad aérea, de lograr la independencia estratégica en sus fuerzas aéreas, de no depender de comprar de otros países, y lo que hizo fue el ABC clásico de país que quiere desarrollar un caza de superioridad aérea. Primero desarrolló este KT-1 básico, turbohélice, después desarrolló el FA-50, que ya estamos hablando de un avión tipo Leaf, y ahora ha desarrollado el KF-21 Boramai, que es, según ellos, y permitidme que ponga comillas, es un avión de quinta generación. Bueno, yo lo dudo bastante. Pero bueno, en este caso, volviendo al KT-1, este fue un avión originalmente diseñado para el entrenamiento y se nota bastante en sus capacidades de rendimiento. Por tanto, si nos vamos al aspecto técnico, quizás sea el peor de todos los que vamos a evaluar. Si nos vamos al aspecto quizás más jurídico, más de transferencia, probablemente pueda ser uno de los mejores. Entonces, bueno, eso hay que valorarlo, ¿no? Hay que ponerlo en una balanza que pesa más si el aspecto técnico, que debería ser lo que más pese, pero bueno, también hay un aspecto diplomático, geopolítico muy importante, que probablemente también sea el 40-45% de la compra, y todo eso hay que valorarlo. Entonces, volviendo al tema del precio, del dinero, tenemos un presupuesto de 300 millones, no hace falta gastarlo todo, pero con ese presupuesto se podrían perfectamente comprar 2 escuadrones, 24 aviones. Además, el coste de operación es muy básico. Tendrías aviones incluso para el futuro, para tener en reserva, para canibalizar. O sea, podrías tener una versatilidad operacional enorme. 24 aviones, 2 escuadrones, 120, 140, 150 como mucho millones de dólares. O sea, te sobra la mitad del presupuesto para hacer lo que quieras, o si quieres invertir en otro tipo de armas, en otro tipo de sistemas. Por tanto, yo creo que 24 aviones sería ya una cantidad excepcional. También tenemos que tener en cuenta que Guatemala, dentro de los países centroamericanos, diría que es el segundo más grande después de Nicaragua. Por tanto, tendríamos bien cubierto todo el territorio desde ese punto de vista, con unas fuerzas aéreas y con un vector de ataque numeroso y con perspectivas de mejora a largo plazo. Entonces, 40 años perfectamente de uso. Pagas esos 150 millones, que ya digo, de las compras no se pagan de golpe, no es te pongo los 150 millones mañana, sino que das primero una señal, un dinero, pagas un montante del total ya por adelantado, al pronto pago, y luego vas pagando el resto en plazos. Por tanto, o sea, sería muy cómodo para Guatemala comprar estos aviones, muy económico, y también
muy beneficioso para lo que es el conjunto de su economía.